Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 52. Esto es lo que nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica para el día de hoy. Dice la palabra de Dios: inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida, mientras él despedía a la gente. Vamos a parar un momentito aquí. ¿Qué acabó de suceder? Jesús había multiplicado los panes y habían comido 5,000 hombres. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Para la gente que había sido testigos de este gran milagro, ellos veían en este gran milagro a Jesús como Moisés en el desierto. Y con ello veían al Mesías, veían al Cristo, al que había de venir. Y estaba la posibilidad de que estos le proclamasen rey. Y esto era una tentación para nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Él, para que no se contaminasen sus discípulos, les obligó para que ellos se subieran a la barca y se fueran rumbo a Betsaida, atravesando el mar de Galilea. Pero ellos no entendían esto. Entonces ellos, no queriendo dejar a Jesús solo, le insistían, pero Jesús les obligó, como bien lo dice aquí este versículo, les obligó a que se fueran. ¿Por qué? Para que estos no se contaminaran con esta tentación y que inclusive ellos mismos fueran a proclamar ya a nuestro Señor Jesucristo como Rey. Este no era el momento todavía. Entonces, continúa. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Una vez Jesús ya en el monte orando, y es solamente orando que se vence la tentación, recibiendo esa fuerza que viene de Dios, Dios Padre, como cuando él estaba en el huerto de Getsemaní pidiendo a Dios Padre que apartase aquella copa, o como cuando estaba en el desierto esos 40 días, también en ayuno. Dice, al atardecer estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. O sea, él estaba solo en tierra, de donde él contemplaba que ellos navegaban con dificultad, como dice el siguiente versículo. Viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario. A eso de la 4ª vigilia de la noche, viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Entonces Jesús, viendo la situación en la que se encontraban sus discípulos, que remaban y no avanzaban porque el viento les era contrario, entonces a eso de la 4ª vigilia, aproximadamente entre las 3 y 6 de la mañana, Jesús va hacia ellos caminando sobre las aguas. Y dice un detalle muy importante aquí. Dice, viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo, como cuando va Jesús acompañando a los caminantes que van a Emaús, y cuando llegan ya a su destino, él hace el intento de pasar de largo y le dicen, Señor, quédate con nosotros, pues la tarde ya está cayendo. Y a la hora de que lo invitan a cenar y le dan el pan, él lo parte y lo bendice. Ahí es donde reconocen a nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese momento Jesús se les desaparece. Y entonces se dan cuenta de que era Jesús el que les acompañó todo el camino hacia Emaús. Entonces aquí igualmente Jesús va a pasar de largo. Ellos están asustados pensando que es un fantasma. Y entonces dice lo siguiente en el versículo 49, pero ellos, viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. Pero él al instante les habló diciéndoles, ánimo, que soy yo, no temáis, no tengáis miedo. Dice versículo 51, subió entonces donde ellos a la barca, y amainó el viento, o sea, se calmó, y quedaron en su interior completamente estupefactos. O sea, todavía no estaban calmados, estaban asustados. Versículo 52, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada.
turbada. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí repetimos entonces. Subió entonces donde ellos a la barca y amainó el viento, y quedaron en su interior completamente estupefactos. A pesar de que Jesús ya subió con ellos, ya les había dicho, no teman, soy yo. No es un fantasma, es Jesús mismo el que sube a la barca. El tiempo, el viento se calma y estos quedan todavía más asustados. Y como bien lo recalca aquí el Evangelio de San Marcos, verso 52, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. No habían entendido lo de los panes. Ellos no figuraron como la gente que habían mirado en este milagro de Jesús, ese nuevo Moisés, y con ello el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, el esperado, que venía precisamente haciendo grandes prodigios. O sea, ellos no alcanzaron, vamos a decir, a contaminarse con el pensar de la gente. De modo que ellos no entendieron esto, dice aquí el versículo 52. No entendieron los panes, sino que su mente estaba embotada. Si hubiesen entendido lo de los panes, entonces, como dije al principio, estos hubieran proclamado ya ahí en ese momento a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Y no era el momento aún, sino que para este momento su mente estaba embotada aún con Jesús. Ahí no habían entendido nada de esto. ¿Qué es lo que a mí me dice entonces la palabra de Dios el día de hoy? Que hay momentos en los que Jesús, como dejó a sus discípulos solos, los obligó a subir a la barca y a partir, sin Él. Así hay momentos en mi vida que Jesús hace lo mismo conmigo. Me deja solo, pero me contempla. Nunca pierde su mirada conmigo. Donde quiera que esté, Él siempre está conmigo, siempre está al pendiente, así como Jesús, desde donde estaba, contemplaba a sus discípulos que navegaban con dificultad, pues el viento les era contrario. Así no estoy solo, sino que Jesús cuida de mí y puede permitir en mi vida viento contrario, aguas turbulentas, lluvia, tempestad. Pero Jesús no me deja solo. Él ve todo cuanto acontece y llega siempre en el momento justo, así como lo hizo, llegar caminando sobre las aguas e intentar pasar de largo. Y sus discípulos asustados, al final de cuentas, cuando Jesús les dice, ánimo, no tengáis miedo, soy yo. Así sube a la barca de los discípulos, así viene a mi vida, me dice, no temáis, ánimo, soy yo. Y entonces viene a mi vida y me conforta y me da confianza y me da esperanza. Pero sí, hay momentos en los que yo puedo sentir esa soledad. ¿Dónde está el Señor? Que no me escucha, que no me oye. Pero esto es a lo que me invita. Pensar, Él está siempre al pendiente de mí. Contemplándome muchas veces de lejos, pero nunca pierde la mirada hacia mí, ni hacia ti. Que caminamos, que vamos por este camino, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Si esto que hemos compartido aquí te ha gustado, te invito a que lo compartas, a que le des like, y nos vemos primeramente Dios mañana con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga, bye bye.